Bien, ahora vamos a ir dándole a este título del sermón, los 4 huertos. Vamos a ver las escrituras que están en Génesis capítulo 2, versículo 4 al 8. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Yahvé Dios hizo la tierra y los cielos. Sabemos que Él sembró plantas del campo, las llenó la tierra de frutos, de toda hierba. Y el Señor dice que en el versículo 8 que plantó un huerto. Plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había creado, que había formado. Queridos hermanos, en Génesis capítulo 1, versículo 1, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él llenó, todo eso lo llenó, cielos y tierra. Lo llenó de vida. Cuando en el versículo 3 de Génesis 1 dijo, sea la luz, y la luz fue. Y cuando creó al hombre dijo, todo lo que hay creado ha sido hecho bueno. Y así fue, hermano, así fue. Todo comenzó en un huerto, como leemos en el versículo 8. Yahvé Dios plantó un huerto y allí puso al hombre que había creado. Vamos a ir leyendo y descifrando lo que ocurrió en este huerto. Este sería el primer huerto en la Biblia, que menciona la Biblia, pero como vemos, menciona también otros 3 huertos. Y en esos 4 huertos, o jardines, o paraísos, porque son cosas creadas por Dios, y todo lo que Dios crea es un paraíso. Allí vemos cómo Dios comenzó su plan, comenzó la historia sagrada en los primeros seres humanos. Lo llamó Edén, pero en ese huerto había, como decimos, frutos, había cosas deliciosas, había lo que jamás podríamos haber pensado personas que no conocen otra cosa más que eso. Algo maravilloso. Todo de colorido, todo bien formado, todo bien sano. Y todo eso Dios lo dio a este primer hombre con su esposa, Eva. Abundaban en medio de ellos no solo estas cosas que podían comer, que podían disfrutarlas. Hasta Dios mismo le dijo a Adán, quiero que le pongas nombre a todos los animales del campo. Y Adán le puso al elefante, ¿cómo se llama? Elefante. Y Adán dio nombre a todos los animales al principio. O sea, ¿qué responsabilidad más grata para Adán que de boca de Dios salieran tantas cosas maravillosas para que ellos la disfrutaran? Eso es maravilloso, hermano. Pero qué desperdicio después de todo esto. En ese lugar, Adán y Eva tenían una comunión perfecta con Dios. Eran íntimos. Ellos vivían en la intimidad con Dios. Y se arruinó todo en este huerto. En este primer huerto. Se arruinó todo. ¿Por qué? Porque entró el pecado. Entró el pecado y todo se echó a perder en ese huerto. Todo se echó a perder. En el capítulo 3 lo vemos, nos da la historia de cómo sucedió todo esto. Cuando Dios dio un consejo, o mejor mandamiento, porque un consejo lo puedes tomar o no tomar. Pero Dios dio un mandamiento.
y con ello una prohibición. Lo que hicieron Adán y Eva fue violar el mandamiento de Dios. Y Dios le dijo que si ellos comían de la parte donde Él les estaba mostrando, que no tocaran, porque el día que de ellos comiesen de esos frutos que Él había apartado ahí, que no tocaran, que no comieran, ese día morirían. Y eso fue lo que hicieron realmente, desobedecer a Dios. Y Dios los expulsó del huerto. Y esa desobediencia de ellos causó mucho daño. Causó mucho daño no solo a ellos, sino a todos esos animales que Dios le había dado la autoridad, que Él mismo le pusiera nombre a esos animales. Esos animales que podían convivir el cordero con el león, ya dejó de ser eso ya, más. Causaron mucho daño, porque ahora esos animales se habían vuelto carnívoros. Antes no era así, porque si leemos bien, no tenemos tiempo de leer todos los capítulos de Génesis, porque pasaríamos la mañana leyendo. Pero yo quiero explicar todo esto. Al principio, Dios creó plantas del campo y frutos para comer los animales y también las personas. Pero los animales, a causa de la desobediencia, a causa del pecado, todo se dañó. Se dañó la creación de Dios, es decir, los animales. Se dañaron ellos mismos como personas. No se hicieron ningún bien. Ellos, con esa desobediencia, vemos que fueron creados perfectos, pero ellos mismos se corrompieron a sí mismos. Ellos se buscaron muchas extravagancias, ruinas a su alrededor. Como digo y repito, que hasta los mismos animales se volvieron salvajes. Y no lo eran, porque Dios no crea nada salvaje. Todo lo hace bonito, como dijo, todo lo hecho bueno. Eso dice el Génesis. Todo lo que Dios había creado había sido hecho bueno. Entonces, ¿qué pasó? El pecado que entró en esta tierra lo dañó todo. Lo dañó todo. La desobediencia de estos dos primeros, se llaman padres, Adán y Eva, vamos a decir. Padre. La raza humana, digo, no solo los animales, sino la misma raza humana comenzaron a matar. Ahí tenemos a los dos primeros hijos de Adán y Eva, Caín y Abel. Caín mató a su hermano. ¿Cómo es esto? Pero claro, Dios los había expulsado ya del jardín. Porque como veremos al final, allí no puede entrar en ese jardín ninguna mentira. No puede entrar en el jardín de Dios. No puede entrar en ese huerto ninguna desobediencia. No puede entrar. Y los hombres comenzaron a matar. El ejemplo de Caín y Abel. A robar, a mentir, a destruir todo lo que había a su paso. Toda clase de maldad comenzó como pasos agigantados, se establecía la maldad sobre la tierra. Y es por eso que vino el diluvio, porque los hombres iban de mal en peor. Y es por eso que va a venir el fin de estos tiempos. Porque los hombres hoy día, como vosotros sabéis, yo también, no es necesario ya ni siquiera ver la televisión. Podemos muchas veces verlo hasta en nosotros mismos, el mal que pueda haber. Pues imagínate lo que hay en un mundo sin Dios y sin esperanza. Imaginaos el mal que hay dentro de este mundo. Y lo mismo que vino el diluvio, el juicio del diluvio, vendrán juicios sobre la tierra para terminar con toda esta maldad que hay. Y solo la Iglesia,
la verdadera iglesia del Señor, volverá, como vamos a decir al final, a ese último huerto, que lo vamos a ver en Apocalipsis después. Pero de momento estamos en este primer huerto, donde los corazones de los hombres se corrompieron de mal a peor. Y Dios vio una catástrofe, una ruina humana, y diseñó, como estamos hablando, un plan para que el hombre pudiera ser completamente restaurado de nuevo. Porque Él no había creado al hombre para que sucediera lo que sucedió. En su infinita presciencia, en su infinita sabiduría, Dios sabe todo. Por supuesto, conoce el futuro. Pero en el plan, humanamente hablando, para nosotros, no estaba que el hombre se corrompiera de tal manera. Pero ya que lo hizo, Él dijo, ahora yo voy a rescatar a este hombre perdido, porque lo he creado para bien. Lo he creado para que no ocurriera lo que ha ocurrido desgraciadamente por causa de la desobediencia. Así que diseñó un plan para cada criatura. Para ti, que estás ahí, y para mí, que estoy aquí. Para cada uno de nosotros, Dios ha diseñado un plan para cada criatura. Aleluya. Y esto es maravilloso, para que cada uno de nosotros pudiéramos volver a disfrutar de ese maravilloso jardín del Edén. Ese huerto donde Dios puso al hombre al principio. Ese es parte de ese primer plan en ese primer huerto. Y después Dios, diseñando ese plan, vemos un segundo huerto. ¿Dónde? Donde todo fue resuelto. Y tú dirás, ¿qué pasó en ese huerto que todo fue resuelto? Bueno, pues vamos a leerlo. Se encontraba en Juan capítulo 18, versículo 1. Juan 18, voy a leerlo. Dice así, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto. El Señor tiene un segundo huerto. En el primer huerto se arruinó todo. Y en el segundo huerto, allí se resuelve. Comienza la solución. Allí en ese segundo huerto es donde comienza. Iba a decir termina, no, porque termina más adelante, ya lo vamos a ver ahora. Pero allí comienza la resolución de todo esto. El Señor Jesucristo en este huerto entró con sus discípulos. En este huerto había un monte llamado de los Olivos. Este huerto tiene un nombre. Al igual que el primer huerto tenía el nombre de Edén, este segundo huerto tenía el nombre de Getsemaní. Getsemaní, que vosotros sabéis en la Biblia. Getsemaní significa prensa. Het es prensa o un lagar de aceite. Getsemaní significa aceite. Prensa de aceite. Y allí en ese lugar, en ese huerto, Jesús con sus discípulos dice que se apartó como un tiro de piedra y oró justo antes de ir a la cruz. Pero fue allí, en ese huerto, donde comenzó a resolverse el problema de la ruina del hombre. ¿Y quién comenzó a resolver eso? ¿El hombre? Entonces quedamos en que el hombre es incapaz de resolver nada. Pero Dios es poderoso para resolverlo todo.
Y en ese huerto comenzó la solución para el hombre. ¡Aleluya! ¡Qué miserable estaba yo! Y viene el Señor y me resuelve todas las cosas. Y era un miserable perdido. Si me hubieras visto, con 22 años a mí, perdido. Miserablemente perdido. Pero Jesús dice que entró en ese huerto para comenzar a obrar para el ser humano. Aleluya. Ese eres tú y yo, ¿eh? Entró en el huerto y hizo una oración profunda. Oh, Señor, yo no soy capaz ni de... Dice que él sudaba como gotas de sangre. Y nosotros no somos capaces ni de orar 5 minutos, ni nada, a veces. Pero él estaba resuelto a que todo continuara de lo bueno que él había hecho, que eso siguiese adelante el plan. Qué Dios más maravilloso tenemos, hermano. Y sin embargo, seres humanos perdidos, matándose, odiándose unos a otros, no paran de matar, no paran de destruir, se destruyen a sí mismos y todo lo que les rodea es destruido por la maldad del hombre. Pero Jesús, aún así, él oró, y esto antes de que lo prendieran y lo llevasen a una cruz para matarlo. Porque él se dejó morir, claro, nadie tiene poder para matar a Dios. Y Jesús es Dios. Amén. Dice que la palabra vino hecha carne. La palabra de Dios es Jesús. Y vino hecha carne. Dios se formó en una mujer llamada María y se hizo un hombre, un bebé, y después creció. Y llegó a este huerto y oró por la humanidad, porque él sabía que era la única solución. Pero como hombre nos demostró que él tenía también sentimientos humanos. Y oró diciendo, Padre, sea hecha tu voluntad, porque sabía que lo que le iba a esperar no era, humanamente hablando, no era poca cosa. Bueno, ninguno de nosotros sería capaz de permitir que le pasara lo que Jesús permitió que le pasara, no como persona, como hombre, ¿no? Dijo, Padre, sea hecha tu voluntad y no la mía. Sí, yo quisiera quizás que, humanamente hablando, sé que es doloroso, pero sea hecha tu voluntad. ¿Y cuál era la voluntad del Padre desde el principio que el hombre se corrompió? Volver a traerlo a él, al Edén. Y no la mía. Y en esta oración, en ese huerto, se estaba resolviendo todo. Claro que después, subiendo por la calzada del Calvario, del monte del Gólgota, donde había esa cruz puesta por el Imperio Romano, dice que allí fue donde se resolvió realmente todo. Cuando él dijo, consumado es, y expiró, dobló su cabeza y dijo, consumado es. Padre, te entrego mi espíritu. Había concluido con ese plan de salvación para el hombre. Todo ha sido hecho para todo aquel que cree. Pero no todos creen. Esa oración maravillosa. Así que todo lo horrible del juicio de la cruz en Jesús fue anticipado en ese huerto de Getsemaní, donde el Señor prensó a Jesús, ahí donde estrechó el camino, donde ya Jesús sabía que se iba a sentir abandonado ya, pero aún así él dijo, sea hecha tu voluntad y no la mía. El Señor Jesús salió entonces de ese huerto para morir por toda la raza humana, por todos nosotros, para que nuestros pecados fuesen perdonados. Todos aquellos que yo cometí en 1981. Cosas no mencionables. Con amigos, con amigas, con todo. Cosas que no se pueden decir en este momento. Pero Él vino y quitó todos esos pecados y ya no se acuerda de ninguno de ellos. Aleluya. Los perdonó. Ese es el perdón, ¿eh?
Ya no se acuerda más de ellos. Él sabe muy bien que lo cometió también yo, pero también sé que Él me perdonó, que Él no se acuerda, que Él ha sepultado todos esos pecados en el mar muerto donde nada vive. Y ahora una nueva vida florece. En ese segundo huerto comenzó la solución hasta llegar al Calvario, y en la muerte de la cruz, allí fue consumado todo. Y luego tenemos un tercer huerto que se encuentra aquí en Juan también. Un poquito más adelante, versículo 19, 41. Aquí había otro huerto. Hermanos, Israel es una tierra de agricultura y ganadería, como sabéis. Y hay huertos de palmeras, hay huertos. Bueno, pues aquí tenemos un tercer huerto señalado en la Biblia, y todo hace referencia a ese plan que Dios tiene con el hombre y que hoy estamos hablando. Versículo 41 dice: y en el lugar donde había sido crucificado Jesús, hemos dicho en el Gólgota, en el monte Calvario, dice que allí había un huerto. En el monte de los Olivos había un huerto llamado Getsemaní, y aquí en el monte donde le crucificaron había un huerto, y en ese huerto dice, qué casualidad, ¿verdad? Cómo Dios tiene todo planeado para ti, ¿eh? Cómo Dios sabe cuándo todas las cosas tienen que llegar a tu vida, ¿eh? Y Él lo tenía planeado así. Dice que allí había un huerto, así que lo bajaron a Jesús de la cruz y lo llevaron a ese huerto, y allí en ese huerto había, ¿qué? Un sepulcro. Todo muy bien planeado, ¿verdad? Es un plan eso. Allí había un sepulcro que leemos en el versículo 41. Había un huerto, y en el huerto un sepulcro, y además nuevo. Señor, nada de segunda mano. Todo nuevo para Jesús. Todas las cosas son hechas nuevas para el que cree en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay. Todo es hecho nuevo. Lo viejo pasó, no más. Ya, fuera. En el mar muerto todo. Ninguna condenación, ninguna maldición, ninguna brujería. Ahora todo nuevo, nuevito todo. Amén. Las cosas viejas pasan. Y ahora, aquí todas son hechas nuevas, dice el apóstol San Pedro. Y aquí dice, un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ningún fallecido. Era nuevo. ¿Y cómo estaba ese sepulcro ahí reservado para Jesús? Nadie sabía todo esto. Sin embargo, Dios tiene hombres y mujeres en la tierra para que el plan de Dios se ejecute. ¿A que sí? Amén. Y allí estaba José de Arimatea para llevar la cruz, allí estaba Nicodemo para que tenía dinero, era un jefe de los judíos y él tenía dinero para pagar ese sepulcro, para comprarlo. Y luego tenemos a otros que estaban allí, adinerados, gente que realmente, porque muchas veces se dice, el evangelio es de los pobres, yo tengo bastante dinero. No, no es verdad, hermano, no es verdad. Si tienes dinero, tú eres un pobre. Dice el Apocalipsis que aquellos que se jactan de tener dinero y riqueza son pobres, miserables y desnudos. El verdadero rico es aquel que realmente reconoce su gran necesidad de Dios. Esa es una persona sabia y rica, llena de riquezas. En Cristo Jesús, hermano. Se lo puedes decir a cualquier rico estas cosas. Y él seguramente te va a escuchar. Porque en el fondo de su corazón sabe que es verdad. Porque hay un vacío en los ricos. Te puedes imaginar. Isabel Presley, este individuo que ha dicho Jonathan, no sé cómo se llama este. Hay un vacío tremendo en esta gente.
Ellos son los verdaderos miserables ahora. ¿Por qué son miserables? Pueden llegar a ser como nosotros, dejar de ser miserables, arrepentirse de sus pecados y buscar a Dios y ser salvos para siempre, sabios y ricos. Es por eso que tenemos que orar por los que se pierden, hermano. En este tercer sepulcro, huerto, había un sepulcro. Después de su muerte, muerte, como hemos dicho, voluntaria, nadie le quitaba la vida, sino que él la daba para volverla a tomar, como vimos después. Como vemos después. Él fue sepultado en ese huerto, en ese sepulcro, y en ese mismo, donde él estaba, donde el sepulcro estaba, en ese mismo huerto, el Señor resucitó, volvió a tomar la vida, porque ese era el plan. Demostrar al hombre que el hombre puede volver a vivir para siempre. El propósito de Dios de crearlo en el Edén era no para morir, ni tener ninguna enfermedad, ni desgracias. Eso todo lo ha hecho el pecado después. Pero el plan de Dios era que el hombre viviera para siempre, pero no pudo ser a causa de la desobediencia. Pero el Señor no se da por vencido, sino que Él dice, no, yo haré lo mismo que quise hacer en un principio, eso volverá a ser porque yo soy Jehová Dios. Y eso se ejecutará pronto. Y se ejecutó aquí, cuando Cristo el Señor resucitó al tercer día de ese sepulcro donde estaba ese huerto. El poder del pecado había sido destruido en la cruz. El poder de la muerte había sido destruido en la tumba, porque resucitó y dejó la tumba vacía. Y como se suele decir en Navidad, ya Jesús no está en el pesebre, ya Jesús no está en la cruz, ya Jesús no está en la tumba, Jesús está vivo, Jesús está aquí entre nosotros. Aleluya. Adoremos su nombre. Es así, hermano. Esto es real, esto no es ciencia ficción, esto es la realidad. Cuando tú digas estas cosas a las personas, que estés convencida y convencido de que esto es así. Y yo lo sé que estás convencida y convencido, porque eres un hijo y una hija de Dios. Y si no lo eres, hoy es el día que también lo seas. Aleluya. Ahora, después de todo esto que estamos diciendo, toda la humanidad puede, si quiere, puede encontrar la paz con Dios y la hermosura y el gozo de su salvación, hermano. Pero se necesitan estos dos ingredientes: arrepentimiento por un lado y fe en nuestro Señor Jesucristo. Sin esos dos ingredientes no hay la solución que estamos predicando hoy. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Se necesita arrepentirse y tener fe de que tu pecado ha sido perdonado completamente en nuestro Señor Jesucristo. Y así que el fin será mucho más mejor de lo que pensabas que ibas a tener al final. ¿Por qué? Porque todo va a terminar en un jardín hermosísimo. Apocalipsis 22, capítulo 22, versículo 1 y 2. Vamos a mirarlo. 22. Este sería ese cuarto jardín o huerto. Así que todo terminará en un huerto. Todo empezó en un huerto y todo va a terminar en un huerto. Y tú dirás, ¿qué huerto es ese? Bueno, pues este es aquel huerto que le dijo Jesús cuando estaba en la cruz al ladrón. Vosotros os acordáis, porque está escrito en los evangelios. Cuando el ladrón moribundo reconoció al Señor, dio muestra de lo que hemos dicho antes, de arrepentimiento y fe en nuestro Señor Jesucristo. Él puso confianza en Jesús, el ladrón de la cruz, y le rogó diciendo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le contestó al ladrón de la cruz,
a uno de ellos, le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. El ladrón reconoció a Jesús como Señor, porque lo dice. Rogándole, le dijo: Señor. Esto es un arrepentimiento. Acuérdate de mí. Eso sale de las entrañas de una persona. No habla, en ese momento no hablas otra cosa más que la verdad. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el huerto, en aquel que hicimos para ti, hijo mío, hija mía. Ese paraíso que nunca debía de haber salido de ahí. Y le dijo al ladrón esto: hoy estarás conmigo en el paraíso. Jardín, huerto, todo lo bello que Dios hace. El paraíso. Y cuando dice: hoy estarás conmigo en el paraíso, fue instantáneo, como un abrir y cerrar de ojos. Yo duermo aquí y me encuentro presente en el Señor. Aleluya. Amén. Muchos tienen miedo de morir, pero para mí la muerte es deliciosa, ¿sabes? Porque yo duermo aquí y me siento presente en el Señor. Ya. Hoy estarás conmigo, en ese paraíso. Vamos a leerlo, porque se encuentra... Bueno, lo del ladrón está en Lucas 23. Sabéis todos el relato, ¿verdad? No es necesario. Porque en su raíz, en esta palabra paraíso, conlleva la idea de lo que hemos hablado del huerto. La raíz griega de paraíso conlleva esta palabra, huerto. Este huerto se llama la ciudad nueva. La ciudad de Dios, la nueva Jerusalén. Este es el paraíso. Y vamos a leer lo que pone de esta nueva ciudad, de este paraíso que tendremos y donde terminaremos y estaremos para siempre. Así que esta no es tu heredad, la tierra. Cuidado, Cuidado con quedarte pensando que lo que adquieras hoy en la tierra va a permanecer para siempre. Eso te puede durar salir de la puerta. Bueno, hay que decir la verdad y así pues lo que suceda, pues ya Dios está hablando, ¿no?, a nuestros corazones. En medio de la iglesia donde Él se encuentra. El Señor está aquí, hermanos. El cielo es comparado a un huerto. La ciudad de la Nueva Jerusalén es como ese paraíso, es como esa nueva tierra, no esta, donde tú heredas casa, hermanos, esto, no, es una nueva tierra. Esta tierra va a arder en fuego. ¿Dónde iremos? ¿Somos creyentes? ¿Sabemos lo que estamos diciendo? Pues ahí vamos a estar, en la nueva ciudad. Eternamente, una nueva ciudad, una nueva vida para siempre. Vida para siempre. No algo que yo estoy especulando, que me están diciendo. Algunos, como no conocen a Jesús, ellos en su mente ahora estarán diciendo: pero yo no entiendo eso. Yo no sé si eso será así, pero créelo de verdad, que es así. Cuando hace unos años un hombre que no creía en estas cosas vino aquí, él murió después de un año después, y él viajando de una reunión que tuvimos en las iglesias de Almansa, en Cullera, yo me fui con él en su coche y él me hablaba que él no creía en estas cosas y yo le dije: bueno, algún día lo verás y tendrás que creer. Y sabes que murió. Y yo cuando murió, yo pensé y dije, porque él era cristiano, pero no lo tenía claro esto de la eternidad, ¿no? Y dijo: un día tú lo sabrás. Y cuando murió y me enteré que murió, yo dije: oh, este hombre ahora sabe, ahora lo sabe. Al igual que el ladrón de la cruz, ahora sabe que todo lo que hablábamos en el coche era cierto.
Cuando murió yo supe eso. Yo dije, ahora ya lo sabe. Oye, él estaba ahí que no sabía, pero que estaba en duda de cosas. Pero bueno, pero eso puede venir, pero que lo sepas, que aunque dudes, sé creyente, no incrédulo, porque vendrá, y para muchos no tardará. ¿Sabes? ¿Por qué? Pues porque es en la visión de Dios. La visión es ver las cosas presentes siempre. Déjate de confiar en las cosas futuras en esta tierra, sino mira, porque nuestro futuro está asegurado. Siempre digo, Jesús vive, yo vivo. Jesús vive, nosotros viviremos. Mi futuro está asegurado. Siempre digo esto yo. Aleluya. Porque es así, no hay otra. No hay otra. Así que en este nuevo cielo y esta nueva tierra es como una ciudad jardín. Y dice en Apocalipsis 22, 1, 2, dice, vamos a leerlo, en medio de esta calle, de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida. Aquí me voy a parar. ¿Por qué? Porque hemos visto en el primer huerto un árbol que había en medio del jardín, que era el árbol de la vida, no el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese árbol de la ciencia del bien y del mal estaba entre los árboles del huerto. El único árbol que estaba en medio del jardín del Edén era el árbol de la vida. Y ahora de nuevo en este último paraíso donde tú y yo vamos a ir, dice que tenemos en medio de la calle de esa ciudad, tenemos al uno y al otro lado un río y allí está el árbol de la vida en medio. Es todo volver al principio, tal como Dios quiso. A Dios no hay quien le gane. Ni esos que hemos nombrado, famosos que tienen tanto dinero. A Dios no hay quien le gane. No hay quien vaya a frustrar su plan. El plan de Dios. Él es Dios, ¿me entiendes? No solamente un Dios, sino Él es Dios, soberano de toda la tierra. Aleluya. Todo lo que hay es suyo. El mar, todo lo que hay en el mar es suyo, todo lo que hay en la tierra, toda la plenitud de la tierra, los cielos, los ejércitos de los cielos. Y todo debe de un día doblar su rodilla y reconocer a Dios. Lo quieran o no lo quieran, no importa. Ese es el plan de Dios, hermano. Y esto es maravilloso. Que dice, me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. ¡Qué maravilla! Volver a lo que Dios quiso en el Edén. Ahora ya podemos volver, y todo por medio de Cristo Jesús. Por todos esos huertos donde Cristo Jesús se paseaba por allí. En el huerto de Getsemaní, en el huerto donde estaba el sepulcro, y ahora para terminar con Él, para siempre vivir con Él, en esta ciudad nueva, en este paraíso llamada la Jerusalén de Dios. Aleluya. Una ciudad maravillosa. Cielos nuevos y nueva tierra. Todo nuevo, todo nuevito, como el sepulcro donde metieron a Cristo. Nuevo, sepulcro nuevo, todo es nuevo siempre. Yo me maravillo que la Biblia habla de novedad de vida. La Biblia se olvida completamente de todo lo viejo. Por eso Jesús vino para hacer una nueva creación. Esa nueva creación es la iglesia, tú y yo. Somos la nueva creación. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Yo estoy predicando y me estoy maravillando de lo que digo. ¿Por qué? Porque soy finito, soy un hombre humano y me quedo maravillado de lo que leo en la Biblia. Y yo me quedo así como asombrado de lo glorioso y grande que Dios es. Oh, hermano, esto es para brincar de alegría, ¿va? Y bueno, para concluir, nos ponemos de pie para concluir y así ya
Yo anhelo esto. Si tú lo anhelas, todo creyente deberíamos de anhelar estar en ese huerto donde todo terminará un día. Pero esa terminación no es para que todo se quede a oscuras, sino para vivir con Jesús. Cuando María Magdalena vio a Cristo, hermano, cuando Cristo resucitó, esta mujer supuso, ella, en su falta de visión, supuso que seguramente sería el hortelano del huerto, donde Jesús fue puesto en el sepulcro. Y en cierto sentido llevaba razón. Porque hemos hablado de huertos, y en ese huerto hay un hortelano, y ese hortelano es Cristo. O sea que en cierto modo, María tenía la visión correcta, y le preguntó al hortelano, pensando que era Jesús. Y claro que lo era, claro que lo era, era Jesús. Esta es la idea que nos da este plan de Dios en los huertos. El Señor Jesús es el hortelano de mi alma. Aleluya. Y de todas las almas de los seres humanos que deseen estar con Jesús. Ahora te pregunto, ¿conoces al hortelano? No somos muchos para saber si se conoce o no. Pero nos vamos a ir conociendo y así sabremos si somos conocidos por Dios de la misma manera. ¿Conoces al hortelano? Yo digo amén, habéis dicho amén. ¿Estarás en ese huerto celestial un día? Amén. Estaremos. Seguramente que sí, hemos dicho que ninguna cosa creada te podrá separar de estar un día en este huerto maravilloso. Pues permítele, si no estás muy seguro, te digo, permítele a Dios que restaure tu vida. Permíteselo. Que te dé esa vida de hermosura, paz y gozo que estamos hablando, que existen en ese último huerto que un día estaremos. Y no pierdas todo. Agacha tu cabeza y piensa en esto que estamos diciendo ahora, hermano. Piensa, reflexiona. No pierdas tu tiempo. No pierdas todo este bien que estamos predicando hoy. Todo el bien que Dios tiene preparado para ti hoy. No lo pierdas. Agárralo fuerte. No te sueltes. Como me dijeron a mí cuando yo me convertí, mis amigos, me dijeron, ¿tú te has quedado por ahí colgado en alguna palmera o qué? Digo, mira, yo no sé dónde me he quedado colgado, pero yo sé una cosa, que no quiero soltarme. No quiero soltarme. No me quiero soltar, le dije a mis amigos, con 22 años, le dije, yo no quiero soltarme. Es aquí donde Dios quiere colgarme. De su mano, de su mano. Aleluya, de su mano. Así que lo que tiene preparado para ti, no dejes que nadie te lo quite. No pierdas tu corona. No permitas que nadie quite tu corona. No te empeñes en acabar en otro lugar que no sea ese. Porque te digo una cosa, el otro lugar que no es ese, yo te voy a decir cuál es. El juicio eterno. Cosa que tú y yo como creyentes no vamos a pasar por ese juicio. El juicio del trono blanco. Los creyentes no pasaremos por ese juicio. Porque el trono blanco, el juicio del trono blanco será para los inconversos. Para todas las naciones llenas de maldad y rapiña. Pero los verdaderos creyentes, la iglesia del Señor, estaremos ante el tribunal de Cristo para recibir cada uno su recompensa. Amén. El otro trono no me gusta. Eso era antes de conocer a Jesús, podría haber ido ahí. Pero no más, no más, no más. Salí del huerto precioso que Dios me dio en Edén, pero yo voy a regresar. Aleluya, porque Él me llevará de la mano. Aleluya. Eso es maravilloso. No te empeñes entonces en acabar en el lugar del juicio eterno. Y este juicio eterno no es precisamente de lo que estamos hablando, sino el lago de fuego. No acabes jamás allí. Arrepiéntete de tus pecados
y busca a Dios mientras pueda ser hallado. Llámale en tanto que está cercano. Entrega tu vida a Cristo y dile: Dios, heme aquí, Señor. Quiero ser tuyo para siempre. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Querido Dios, hemos venido ante ti en tu nombre, Señor, nunca en nuestro propio nombre. Hemos predicado tu palabra. Nos hemos gozado recorriendo esos huertos que tú pusiste para que el plan de salvación se diera, Señor. Estos 4 huertos. Sabemos que tú has pasado como hombre por ahí, pero nos has enseñado tantas cosas en esos lugares que ahora queremos ir contigo de la mano, Señor. Ayúdanos, Señor, a pasar todos estos huertos de la manera que tú lo pasaste, sabiendo que era la voluntad del Padre. Y así queremos vivir desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, aleluya. Bien, hermano.